David, el guerrero que fue derrotado por la ociosidad. Este relato que tenemos aquí, podemos decir que es uno de los más tristes de la Biblia. Porque David era un guerrero nato. Nadie jamás ha podido vencer a David en el campo de batalla. Pero conoció su peor derrota en la comodidad de su palacio. Mientras su ejército peleaba, en lugar de estar en la guerra liderando a sus hombres, él se quedó en Jerusalén. Y en ese momento de ocio, el enemigo encontró la brecha perfecta. Es que cuando uno deja de hacer lo que le toca, el diablo se las ingenia para que termine haciendo lo que no debe. Bien dice el adagio: la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y fue así como en un atardecer, mientras David paseaba por la terraza de su casa real, sus ojos vieron lo que nunca debieron ver: a una mujer que se estaba bañando. Y cuando David llegó a ver a esa mujer, él no pudo resistir a la tentación de investigar, por lo cual él mandó a alguien a preguntar por ella. Y le dijeron que esa mujer era Betsabé, era mujer de Urías. Ahora, ¿quién era Urías? Un guerrero en el ejército de David en Israel. Y a pesar de que Urías era uno de sus guerreros, esto no impidió que él mandara a buscar a Betsabé para dormir con ella. Así vemos como ese fatídico incidente, el David haber visto a Betsabé bañándose, lo cual resultó de su ociosidad, dará lugar a una cadena de decisiones que terminarán convirtiendo a David en uno de los hombres más despiadados y cínicos. Es lamentable. Es lamentable. El que conoce la trayectoria de ese hombre, y uno analiza a través de este pasaje cómo David empieza a maquinar, a tomar unas decisiones que lo convirtieron a él en un hombre despiadado, un hombre cínico. Porque primero mandó a buscar a Betsabé, sin importar que con eso fuera a traicionar a Urías, un soldado fiel, un soldado leal. Y David lastimosamente se acostó con ella. Y esto no quedó ahí. Después la mujer se fue para su casa. Pero cuando David pensaba que esto se trataba de un momento, sucedió que la mujer salió encinta. Y ella se lo mandó a decir. Y cuando David escuchó esa mala noticia, porque en ese contexto ha sido una mala noticia para David, porque Betsabé no era su mujer, había cometido adulterio, y desgraciadamente esa mujer salió encinta. David entendió que tenía que hacer algo, pero lo que decidió hacer no fue confesar su pecado, sino añadir más pecados al primero. Porque está de más en esta mañana decirte que un pecado no confesado automáticamente va a engendrar otro pecado. Por eso, la mejor manera de lidiar con el pecado es la confesión inmediata. Porque si tú no confiesas tus pecados, se va a convertir en un vicio. Queriendo tapar el primer pecado, será inevitable cometer más.
Porque el que encubre su pecado jamás prosperará. David se mostró pasivo en la confesión. No solamente se mostró pasivo cuando haber ido a la guerra mientras sus hombres estaban peleando, también aquí estamos viendo la pasividad de David al no decidir confesar sus pecados. Porque lamentablemente estamos aquí en este cuerpo, tropezamos, cometemos pecados que no quisiéramos. Pero hay un Dios que está siempre dispuesto a perdonar cuando el hombre se humilla, cuando el hombre se arrepiente. Y en eso hay que ser activo también. Hay que ser intencional en el confesar nuestros pecados ante la presencia de Dios. Pero no fue lo que hizo David, sino armar un plan para ver cómo pudiera lograr que Urías pensara que ese hijo era suyo. Por lo cual mandó a buscar a Urías. Vean ahí las estrategias de este hombre. Es desconcertante, mis hermanos, ver cómo David trató de hacer todo lo posible para que su pecado quedara oculto, en vez de confesarlo. Mandó a buscar a Urías, aparentando que se preocupaba por esos hombres que estaban peleando. Y le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Todo eso era un cinismo de David, una hipocresía suya. Porque en realidad la preocupación de David no era la guerra. David se volvió un hombre egoísta. La pasividad nos lleva también al egoísmo, a pensar solamente en nosotros. Y Urías le dijo que todo estaba bien y decidió, digamos, darle un break a Urías. Vete para tu casa y lava tus pies, para que fuera a estar con su mujer, porque imagínense, tenía días en la guerra. Si llega a la casa, una de las primeras cosas que va a hacer es estar con su mujer. Y con eso, mañana al enterar de que ella estaba embarazada, nadie podría decir que no era de él. Pero lamentablemente para David, Urías, como soldado fiel, como soldado leal, salió de la casa del rey y no se fue para la casa. Se quedó a la puerta de la casa del rey con todos los siervos suyos. Y cuando David se dio cuenta de esto, que ese plan A había fallado, optó por un plan B. Trató de emborrachar a Urías. Logró emborracharlo. Pero Urías era tan leal, era un soldado tan fiel, aún estando borracho, no fue a su casa. Se quedó con los siervos de David y no descendió a la casa. Y cuando al día siguiente David se dio cuenta que Urías no había ido, que su plan falló, y le preguntó, pero ¿y qué pasó? Que no fuiste. Ahí falló el plan B. David decidió armar un plan C. Un plan maquiavélico. Decidió quitar a Urías del medio. Para eso escribió una carta para mandársela a Joab, que venía siendo el general del ejército. ¿Y a quién usó David para que esa carta pudiera llegar a Joab? El mismo Urías. Escogió a su víctima para llevar la sentencia de su muerte. Y ahí otra vez podemos ver la nobleza, la fidelidad de Urías. Porque cualquier curioso pudiera haber abierto esa carta y decir, déjame ver qué fue lo que mandó David a decir a Joab. Y así podía darse cuenta que era la sentencia de su muerte que estaba ahí. Pero Urías inocentemente llevó la carta a Joab. Y Joab leyó las instrucciones que estaban ahí de parte de David y las ejecutó.
puso a Urías en un lugar peligroso con otros hombres y terminaron matándolos. Por eso dije que es triste. Estamos hablando de David, un hombre que el mismo Dios testificó acerca de él, diciendo: hallé a David un hombre conforme a mi corazón. Estamos hablando del hombre que se dice de él que era el dulce cantor de Israel. Ahora mira por dónde va David. ¿Cómo empezó todo? Con un descuido, con una pasividad. Todo empezó con David haber estado en el lugar que no debía en ese momento. En vez de David estar en la terraza de su casa, tenía que estar en el campo de batalla, como líder, como jefe, como el rey en Israel, dando instrucciones a sus hombres. Pero por haberse quedado en su casa, mira cómo van las cosas. Porque cuando nos descuidamos, en un momento dado, no sabemos al gran peligro que podrá llevarnos nuestra pasividad. Y precisamente por eso nos descuidamos. Porque en ese momento desconocemos la consecuencia. Pero no importa que desconozcas la consecuencia, lo que sí debes saber es que el descuido tiene consecuencia. Tiene consecuencia. No sabes cuál será la específica para el caso tuyo, pero de que tiene consecuencia, tiene consecuencia. Por eso tenemos que ser diligentes en el hacer la voluntad de Dios. Porque quien es pasivo en el cumplimiento de su deber será activo en el pecado. Si tienes que cumplir con tu deber y no lo estás haciendo, te muestras pasivo. Automáticamente, inevitablemente, vas a ser activo, pero en lo malo. Porque en este asunto no hay neutralidad, no hay punto medio. O tú estás en un lado o estás del otro lado. El David, que actuó con desidia, quedándose en Jerusalén, ahora mira cómo es activo, cómo ha sido activo, montando sus planes macabros para quitar del medio a uno de sus soldados más fieles. Porque Urías era uno de los valientes de David. Está en la palabra. Uno de los valientes de David era Urías. Por eso lo que hizo David va más allá del adulterio. Va más allá del adulterio. Fue una traición. Fue una traición. Y también va más allá de una traición a un hombre. Fue una traición a todo el ejército de Israel. Porque Joab, para poder deshacerse de Urías, como le ordenó su señor David, tuvo que causar la muerte también de más hombres. Por eso, cuando envió a dar la noticia a David, le dio instrucción a esa persona, diciendo: si el rey se enoja, diciendo, pero ustedes sabían que ese era un lugar peligroso, ¿por qué se acercaron tanto al muro? Sabiendo lo que pasó en una ocasión, cómo mataron, cómo hirieron a Abimelech, como alguien le dejó caer una rueda de molino, un pedazo de una rueda de molino, y cómo ustedes van a tropezar con la misma piedra. Y le dijo: si eso pasa, si David se enoja, tú nada más tienes que decirle que también Urías murió. De una vez, con eso David entendería. Y así pasó. Así pasó. Cuando llegó el mensajero y le contó a David lo que había pasado, y escuchó también, murió su siervo Urías, el Eteo. Urías, dicho sea de paso, era un cananeo.
un cananeo. Pero se ve claramente que se convirtió a Jehová. Estaba en el ejército de Israel y estamos viendo más fidelidad, más lealtad en Urías que en David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Y al escuchar que Urías había muerto, ya tuvo en poco la muerte de los demás hombres. Por eso algunos dicen que el fin justifica los medios, porque hay gente con tal de lograr su objetivo, no le importa el desastre que tenga que causar. No le importa. Si tiene que acabar con una nación entera, lo va a hacer, porque es un ser egoísta, maquiavélico. Y David dijo, se mostró cínico una vez más. Dijo, ay hombre, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. La espada consume. Son daños colaterales, como diríamos hoy. Si estamos en una guerra, es normal que mueren también soldados de parte nuestra. Sí, es verdad que en las guerras hay daños colaterales, pero esto podía ser evitado aquí. Fue porque un hombre decidió montar un plan maléfico en contra de un prójimo suyo con el propósito de tapar su pecado de adulterio. Y así murió Urías. Pero David, de su parte, pensó que había cometido el crimen perfecto. El crimen perfecto. Porque durmió con la mujer de Urías, lo eliminó, y el único que sabía acerca de eso era Joab, un fiel soldado suyo, y era también su familia. Bueno, todo estaba bajo control, según David. Porque así es el hombre cuando vive en su pecado. Piensa que todo está bajo control. El enemigo le nubla la mente. Sí, ¿cómo así, pastor, que el enemigo le nubla la mente? Sí, porque está manipulando los hechos para que su pecado no sea destapado, pero a la misma vez se le olvida que Jehová está en los cielos y sus ojos pasean la tierra, que Jehová tiene cámara en toda parte, que Jehová está viendo lo que los hijos de los hombres están haciendo aquí en la tierra, como en el tiempo de Noé, cuando los hombres se corrompieron en la tierra. Jehová estaba viendo. Jehová es paciente, pero él siempre está tomando nota. David, no sé, no investigué eso, no sé si fue después de este acto que David escribió el Salmo 139. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Porque si fue antes, la estupidez de David se hace aún mayor. Porque después de haber dicho, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si ni siquiera las tinieblas encubren de ti. Ahora que ese mismo hombre sea capaz de hacer algo así y pretender que lo va a tapar para siempre. Mientras David pensaba que había cometido el crimen perfecto, la palabra nos dice en el verso 27 del capítulo 11, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ok, ahí está el punto. Ahí está el punto. Estás cometiendo tu pecado y piensas que tú eres un prota, que Dios no se va a dar cuenta, cuando en realidad hace tiempo que Dios se dio cuenta. Hace tiempo. Y se dio cuenta no en el momento que tú lo hiciste, y aún antes. Y aún antes. Porque Dios
conoce nuestros pensamientos. Todo comenzó con un pensamiento. David vio con sus ojos y luego pensó. Dijo, wow, qué hermosa. ¿De quién será? ¿Quién será esa mujer? Yo quisiera tenerla para mí. Un pensamiento. Por eso tenemos que hacer pacto con nuestros ojos delante de Dios para no mirar lo indebido. David, ok, accidentalmente. Uno dice accidentalmente, pero todo tuvo una causa previa. Todo tuvo una causa previa. Su descuido. Pero que a través de su descuido, accidentalmente dio a esa mujer lo que tenía que hacer David, es lo que hacemos los hombres piadosos hoy. Si por accidente nuestros ojos se posaron sobre una mujer que está indecentemente vestida, lo que hacemos es que volteamos la mirada, miramos para otro lado. Era eso que tenía que hacer David. Pero David no hizo eso, no. Se puede figurar a David cómo se queda desde su terraza ahí contemplando a esa mujer que se estaba bañando, porque nadie lo estaba viendo a él. Está bien, nadie te ve, pero ¿y Dios? Pero ¿y Dios? Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios en el cielo que te ve. Hay un Dios en el cielo que te ve. Yo creo que hay un corito que dice, cuidado mis ojos, lo que miras. Cuidado mis pies, por donde vas. Porque hay un Dios en el cielo que te ve. Y que no solamente te ve, que también te llamará a cuenta. David, mientras tenía su pecado bien tapado, la mano de Jehová estaba sobre él. La mano de Jehová estaba en su contra. Y la mano de Dios pesa. La mano de Dios pesa. Cuando Dios pone la mano, cuando Dios pone su mano sobre alguien en un contexto de juicio, o sea, para mal, esa mano pesa. David dijo en el Salmo 32 acerca de la experiencia que tuvo mientras trataba de esconder su pecado. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado seca. El pecado envejece. Ustedes no ven unos jóvenes a los cuales Satanás tiene cautivos en el pecado. Se sabe que son jóvenes, pero parecen ancianos. Y de esos mismos jóvenes, cuando algunos se convierten al Señor Jesucristo, ¿cómo rejuvenecen? Como la gracia restauradora de Dios rejuvenece a esa vida. Y hay gente que son tan terribles cuando la persona se convierte a Jesucristo y empieza a vestirse decentemente. Dicen, pero tú pareces una vieja. Pero nunca se dieron cuenta de lo vieja que se veía cuando estaba en el mundo. En el mundo lo que hay es hipocresía. Porque yo he visto que hay gente que se ven horribles y le dicen, wow, mira qué lindo que tú te ves. Tú te ves linda, te queda bien. Y se ve horrible. Y de seguro, esas personas que están felicitando, diciendo que tú te ves lindo, tú te ves bien, lo están diciendo con hipocresía en el corazón. Detrás de esa persona hablan. Sí, porque saben que en el mundo la gente les gusta que se le diga lo que quiere oír.
Entonces ellos le dicen lo que quieren oír. Le hacen el cumplido. Tú te ves lindo y se sale de esa persona. Y el otro se pone contento. Se pone contento. Déjalo así, déjalo así. Sí. Se pone contento porque dicen que él se ve lindo. Así es el mundo. Así es el mundo. David se estaba secando porque tenía la mano de Jehová sobre él. Y Dios en su misericordia decidió mandar a Natán a confrontar a David. ¿Sabías que cuando Dios te confronta en tu pecado es una manifestación de su misericordia? Porque lo que al confrontarte, lo que Dios está buscando es tu arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes, recibes su perdón. ¿Sería peor que Dios te dejara seguir en tu mal camino? Al haber mandado a Natán, fue una manifestación de la misericordia de Dios a favor de David. Y cuando Natán llegó a donde David, porque imagínense, era al rey en Israel que se iba a enfrentar. Y fue por la boca de Natán que Dios también había dicho a David que el Mesías sería descendiente suyo. Y ahora ese mismo Natán se va obligado a confrontar a David por causa de su pecado. Por eso yo siempre digo que el profeta, el predicador de la palabra de Dios, no es tu enemigo. Pero a veces piensan que sí. Piensan que sí. Porque cuando el predicador viene con palabras de consuelo, con palabras de aliento, todo el mundo las recibe con gozo en el corazón. Pero cuando viene con una palabra de reprensión de parte de Dios, esa palabra no es bienvenida en el corazón del hombre. Y piensan que es algo personal. Natán no tenía nada personal contra David, solamente tenía el compromiso de dar la palabra de Dios a ese hombre. Y para esa ocasión, ya que David estaba en pecado, esa palabra era una de reprensión. Era de reprensión. Y Natán sabiamente contó una parábola a David. Contó una parábola a David para que él diera su veredicto sobre lo acontecido. Mi señor rey, un hombre rico, tan rico, tenía muchas ovejas y recibió una visita. En vez de él coger una de sus ovejas para atender la visita, lo que hizo fue robar la única que tenía un hombre pobre. ¿Qué se ha de hacer con ese hombre, señor rey? Y dice la palabra, cuando David escuchó esto, se encendió su furor en gran manera contra aquel hombre, diciendo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. A ese fácil. Sí, porque a menudo pensamos que al condenar a otro podemos tapar nuestra culpa. Pero en realidad estamos pronunciando nuestra propia sentencia. Porque con la misma barra que tú mides, serás medido, dice nuestro Señor Jesucristo. Sí, cuando es el otro, ahí sí sabemos lo que dice la palabra de Dios. Sí, porque aquí David lo que estaba haciendo era aplicando la ley. Era la ley que decía lo que David dijo aquí, que ese hombre tenía que morir y también tenía que pagar con 4 tantos, tenía que pagar con 4 ovejas más. Todo eso lo había establecido la ley. Pero ¿por qué David también no se acordó que la palabra de Dios en los 10 mandamientos hay uno que dice, no cometerás adulterio? ¿Por qué no se acordó que hay un mandamiento que dice no matarás? ¿Por qué no se acordó que la traición no era de Dios? No es de Dios.
¿Por qué no se acordó? El ser humano es experto en aplicar la palabra a otro cuando no le conviene. Cuando no le conviene que sea aplicada a él. Ahora, las que son de bendición, las promesas de bendición, todas son para mí. Todas son para mí. Pero las advertencias, las que son de juicio, son para el otro cuando falla. Cuando falla. Yo soy el niño lindo de Jehová. Yo soy su hijo consentido. Estas advertencias aquí no son para mí. No son para mí. Y es esa forma de juzgar que Cristo condena. Y muchos sacan de contexto Mateo 7:7. No, perdón, Mateo 7:1. Que dice, no juzguen para que no sean juzgados. Sacan de contexto. Pero aquí Jesús no quiere decir que no podemos juzgar. Pero si lo vamos a hacer, que lo hagamos con justo juicio. Si lo vamos a hacer, que lo hagamos considerándonos a nosotros también. Si lo vamos a hacer, que lo hagamos examinándonos a nosotros. Si lo vamos a hacer, que chequeemos a ver si no tenemos una viga metida en nuestros ojos antes de pretender sacar la paja en el ojo del otro. Y lo vamos a hacer, que lo hagamos sin hipocresía. Porque es una hipocresía cuando tú estás en una condición peor que el otro y tú quieres ser su juez. Ese es un problema. Una hipocresía que no tiene comparación. Porque lo que David había hecho era peor. Porque en la parábola se habla de una oveja. Una oveja. Pero aquí estamos hablando de una mujer ajena. Una mujer ajena. Y no solo eso, sino que también mató al esposo para tapar su pecado. Ahora mira cómo se encendió en furor al oír lo que había hecho ese hombre. Con el juicio con que juzgáis, dice Jesús, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Entonces por eso, el cielo, o sea Dios, prácticamente dijo amén a la sentencia de David. Sí, excepto lo de la muerte. Pero después Dios dijo amén, que así sea. Que así sea. Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Tú eres. Y ahora, porque yo te escogí y te ungí por rey sobre Israel. Cuando Saúl te quería matar, yo te libré y te di su casa, sus mujeres, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco para ti, cualquier otra cosa que me hubieras pedido, te la habría dado. Pero tú tuviste en poco mi palabra, haciendo lo malo ante mis ojos. Mataste a Urías y tomaste su mujer. Por lo cual, tu pecado tendrá consecuencia. Tu pecado tendrá consecuencia. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo. Y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Tú lo hiciste en secreto? Yo lo voy a hacer público. En público. Tu prójimo, y no cualquier prójimo, su propio hijo, yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Por lo que tú hiciste en secreto. Sí, porque cuando pecamos en secreto, pensamos que se va a quedar así. Pensamos que se va a quedar así, pero ¿sabes una cosa? Dijo alguien, el que encubre su pecado, Dios lo descubre. El que lo esconde, Dios lo destapa. Pero cuando lo confiesa,
cuando lo descubre, es Dios quien viene y lo cubre. Es Dios que lo cubre. Entonces ¿tú quieres que tu pecado sea cubierto? La mejor manera de que sea cubierto, si ya, primero es no hacerlo, no cometerlo. Pero si ya lo cometido, la mejor manera de cubrirlo es confesándolo a Dios. Porque lo único que cubre el pecado de manera eficaz es la sangre de Cristo. No solamente lo cubre, sino que lo quita. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es descubriendo nuestro corazón, derramando nuestro corazón ante la presencia de Dios que podemos cubrir nuestros pecados. No usando estrategias baratas, porque eso no funciona con Dios. Eso no funciona. Cada una de esas consecuencias que Dios ha mencionado aquí, cada una se cumplieron al pie de la letra, a pesar de David haber reconocido su pecado. Porque ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? El perdón de Dios nos libra de las consecuencias eternas de nuestros pecados. El perdón de Dios nos libra de la condenación que deberíamos recibir, la condenación que merecemos por nuestro pecado. Pero las consecuencias terrenales muchas veces nos siguen, porque el pecado deja secuelas. El pecado deja secuelas. El pecado deja marcas aquí. Hay gente que quedan marcados para siempre, aún haber recibido el perdón de Dios, quedan marcados para siempre. Por eso, si tú no quieres que se sepa, no lo haga. No lo haga. Donde se habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios, siempre va a haber un pero. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un hombre que amó a Dios. El Mesías descendió de David, pero siempre va a haber un pero. Pero cometió adulterio, cometió homicidio, cometió traición. Esa marca se quedará mientras haya hombres en la tierra. No sé en la gloria. No sé. Pero mientras haya hombre en la tierra, en este ciclo, en esta era, se hablará de ese acto maquiavélico de David. David reconoció su pecado. Dijo: pequé contra Jehová. Contra Jehová. Bueno, fue la mujer de Urías que cogió. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos males le hacemos a nuestro prójimo? Sobre todo si para nosotros es alguien insignificante. Sobre todo si para nosotros es alguien que ni siquiera le consideramos un ser humano. Ni siquiera consideramos que ese es un ser humano. ¿Cuántos males le hacemos? Y a la misma vez decimos que amamos a Dios. Decimos que somos de Dios. Pero nos olvidamos que a ese prójimo al cual estamos haciendo tanto mal fue creado a imagen de Dios. Pero nos olvidamos también que fue Dios que dijo: no matarás. Fue Dios que dijo: no adulterarás. No tomarás la mujer de tu prójimo. Fue Dios que lo dijo. No fue Urías. Durmió con la mujer de Urías, pero el pecado fue primero contra Dios. Fue contra Dios. Porque fue su palabra, fue su ley que transgredió. ¿Tú te detienes a pensar en eso antes de hablar una mentira contra tu prójimo? Que antes de hacer un daño a ese prójimo, es la palabra de Dios que estás pisoteando, porque fue el que dijo: no hablarás falso testimonio. ¿Te detienes a pensar? Cualquier pecado cometido aquí contra alguien
primero es un pecado cometido contra Dios. El pecado es vertical y es horizontal, contra Dios y contra el prójimo. Porque aunque haya pecado contra Dios, en algo el prójimo tuyo queda afectado. Queda afectado. Por eso Dios dijo, sí, Natán le dijo, Dios ha remitido tu pecado, no vas a morir, pero el hijo sí morirá. Esa fue la primera consecuencia que pagó, murió, nació enfermo y él oró ante Dios esperando que Dios tuviera compasión de él. No funcionó, murió el muchacho. Luego tuvo que ver o tuvo que oír como Amnón, su hijo mayor, violó a una media hermana suya, violó a Tamar a causa de su lujuria. Cometió un pecado de lujuria. No, como esa lujuria le sigue a través de su hijo Amnón. ¿Ya? Sintió deseo por su media hermana Tamar. Y un primo suyo, Jonadab, le sugirió un plan macabro. Le dijo que fingiera estar enfermo y que dijera a Tamar, que David le dijera a Tamar que le llevara comida. Y ahí aprovechó, asió de ella y la forzó y la violó. Y Absalón, hermano de Tamar, hermano de padre y de madre, cuando escuchó eso se quedó en silencio y hizo como si nada hubiera pasado. Pero ya tenía todo planeado. Ya tenía su venganza planeada. Y terminó quitando a Amnón del medio, vengando a su hermana. Planeó una fiesta y habló con sus hombres. Y dijo, cuando la fiesta estuviera en su buena, denle finiquito a Amnón. Y después huyó. Absalón huyó. Después Joab, el general de David, al ver que David estaba medio afligido, porque amaba a Absalón. Pero imagínate lo que había hecho. No podía tenerlo así por así. Y sin ver un arrepentimiento tampoco en Absalón. Pero Joab buscó la manera de traer a Absalón de vuelta. Y esa va a ser la desgracia, otra desgracia para David. En un momento dado, Absalón se sublevó contra David. Trató de conquistar al pueblo, se puso a la puerta de la ciudad, porque ustedes saben, en la puerta ahí que se trataban los asuntos, y cada gente que venía y escuchaba a esa persona dice, bueno, tú tienes razón si tu caso merece ser atendido, pero es que David no va a hacer nada. Ay, cuánto quisiera que fuera yo, para que ustedes vean cómo la cosa sería diferente. Así llegó a conquistar el corazón del pueblo y se sublevó contra David. Y en ese proceso terminó siendo eliminado por Joab y sus hombres. Pero antes de esto, también se acostó a los ojos de todo el mundo ahí en una tienda que le armaron con las concubinas de su padre David, dando cumplimiento a esa profecía de juicio que Natán había pronunciado, diciendo que daré tus mujeres a tu prójimo y yacerá delante de los ojos de todo el mundo. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Sus juicios son fieles y verdaderas. Después quedó Adonías. Murió David y Adonías empezó a forjar un camino a través del cual llegar a usurpar el trono. Y Salomón, que era el heredero, por orden de David, conforme a la palabra que había recibido de parte de Dios, cuando Salomón se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo, mandó a ejecutar a Adonías, otro hijo de David. ¿Cuántos van? 4. El bebé, porque dijo que tenía que pagar con 4 tantos, con 4 ovejas. Y Jehová dijo, amén, así será. El niño
Amnón, Absalón y Adonías. Y una de las cosas que llama la atención en todo ese proceso, desde la violación de Amnón a su hermana Tamar, no se vio a David tomando carta de manera activa en el asunto. Cuando escuchó lo que hizo Amnón, sí, la Biblia dice que se enojó, pero de ahí no pasó. No tomó ninguna medida concreta en contra suya. No hizo nada. Es que el sentimiento de culpa muchas veces paraliza. Cuando tú sabes lo que tú has cometido en el pasado, los errores que has cometido, a veces eso te paraliza, como que no te sientes digno a reprender a otro. No te sientes digno para amonestar a otro. Pero sabes una cosa, si de verdad crees en el poder restaurador del evangelio, no debes dejar que tus errores pasados te pongan un cipe en la boca. Sí, que a veces nuestros errores pasados nos quieren tapar la boca. Porque el enemigo te empuja para que caigas, te hace tropezar, y después de haber tropezado, él es el primero que viene y te acusa. Cuando viene una situación donde deberías mediar, deberías actuar, y viene y dice, tú no puedes, tú te vas a atrever. Pero ¿y Pedro? Pedro negó al maestro. Pero eso no impidió que él señalara a esos judíos, a esos fariseos, diciéndole, ustedes mataron al Mesías. Sin temor a que alguien le señalara diciendo, ajá, pero ¿qué es lo que tú vienes a hablar? Pero tú lo negaste. No, porque nuestra autoridad no proviene de nuestra moral, sino de la gracia redentora de Dios. Dios te rescató, y al Dios haberte rescatado, eso te da autoridad para amonestar a otro cuando sea necesario. Es una manera también de traer a esa persona a la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que te rescató, que te da esa autoridad al saber quién tú eras. Pero lo que hizo esa gracia en ti, te confrontas al otro para que pueda venir a probar también. Venir y ver que el Señor es bueno, que su gracia transforma, su gracia liberta. Pero aún después de ser perdonado, a veces quedamos con un sentimiento de culpa. No, David había sido perdonado, pero se ve como que el sentimiento de culpa estaba ahí. Quedamos con un sentimiento de culpa, como si el perdón de Dios dependiera de cómo nos sentimos. Ser perdonado no depende de cómo nos sentimos, sino de lo que Dios establece en su palabra. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tienes que apropiarte de esa palabra, de esa promesa, por fe. Por fe. Hay que apropiarse de la gracia y exhortar a otros a pesar de nuestras faltas pasadas. No dejes que tus faltas pasadas, no dejes que tus errores pasados te pongan un zip en la boca. No dejes que tus errores te paralicen. Nuestra autoridad no proviene de nuestra moral. No, proviene de la gracia de Dios. Proviene de la justicia de Cristo con la cual estamos revestidos. Pero a la misma vez, recuerda que Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos consentidos. El que la hace aquí la paga. El que la hace la paga. El que se descuida paga la consecuencia. Porque a pesar de que David haya sido un hombre conforme al corazón de Dios, Dios no pasó por alto su pecado de adulterio y homicidio. Dios es juez justo.
Él es juez justo. Él no pasa por alto los pecados de los hombres. No pasa por alto los pecados de los hombres aquí, en esta tierra. Y aún perdonándote, las marcas físicas quedan. Y otra cosa necesitas saber es que la pasividad no necesariamente tiene que ser un estado permanente. La vida de David no fue caracterizada por la pasividad. David no era un hombre pasivo en su naturaleza, pero en un momento se mostró pasivo y pagó la consecuencia. Lo pagó caro. Asimismo también, quizás la pasividad no te caracterice, pero un momento de descuido puede marcar toda tu vida. Toda tu vida. Y a veces la pasividad se disfraza de un sentimiento de satisfacción al pensar que ya hemos hecho lo suficiente y hasta demasiado, por lo cual merecemos un buen descanso. Sí, a veces decimos, bueno, yo he hecho lo suficiente, yo he hecho demasiado. No está mal, no está de más relajarme un poco. No está de más jubilarme. Hay gente que en sus primeros años eran hombres fieles, pero llegan un momento, se relajan, caen en la autocomplacencia. Quizás fue lo que pasó con David. David era un gran guerrero. David había peleado toda clase de batalla. Quizás le llegó ese fatal pensamiento diciendo, bueno, yo he peleado mucha guerra. Vamos a dejar que esos muchachos se encarguen para esta ocasión. Déjame quedarme tranquilo ahí. Ya es tiempo de que yo me jubile. Déjame coger un poco de descanso. El descanso es bueno, pero no todo descanso es autorizado por Dios. No todo descanso es conforme a Dios. Cuando hay que hacer, en vez de tú mostrarte diligente, optas por descansar. Ese descanso no viene de parte de Dios. Había guerra en Israel. Israel estaba en guerra. David tenía que estar ahí, pero cayó en la trampa de la autocomplacencia. Me dio un júbilo espiritual. Y cuando el descanso no viene de parte de Dios, se convierte en una trampa. Se convierte en una oportunidad perfecta en la mano del enemigo para acabar con nuestra vida. Dios fue quien instituyó el descanso. El ser humano tiene que descansar, pero que sea un descanso conforme a Dios, no un descanso que viene de nuestra concupiscencia. Porque la más mínima oportunidad que se le da al enemigo, él la aprovecha al máximo. Al máximo. Un guerrero, en un momento se mostró ocioso y terminó siendo un adúltero, un homicida, un maquiavélico, un hombre maquiavélico, un cínico. Terminó siendo David. Porque el enemigo no desaprovecha las oportunidades como nosotros tendemos a hacer. David cayó porque estaba donde no debía estar. Entonces aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Dónde y en qué estás cuando hay oración, estudio de la palabra aquí y no estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y en qué estás? Los martes hay culto de oración aquí y no estás. ¿Dónde y en qué estás? Los jueves, ¿qué estudio de la palabra? Aquí no estás. ¿Dónde tú estás? ¿En qué estás? ¿Dónde estás? Cuando los domingos en la mañana hay culto de adoración a Dios, aquí no estás. ¿Dónde te encuentras? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Por ejemplo, los que no están, si se le preguntara en esta mañana, ¿dónde está? ¿En qué está? Si fuera a contestar con toda sinceridad, ¿qué diría? ¿Qué diría? ¿Será que tiene una causa que se pueda justificar ante Dios? ¿O será porque está ocioso u ociosa? Dándole oportunidad al enemigo. ¿Dónde y en qué estás cuando se proclama ayuno aquí y no estás?
No participas. Ni por par de horas. ¿Dónde estás? ¿En qué estás? Porque cuando estamos sin ocupación, somos más propensos a caer en el pecado. Cuando estamos sin ocupación, somos más propensos a caer en el pecado. Esa fue uno de los pecados de Sodoma y Gomorra, la ociosidad. Estaban ociosos. Por eso se pusieron a practicar toda clase de pecado. Como dice Agustín, la ociosidad va a paso lento. Por eso lo alcanzan todos los vicios. El que está ocioso no tiene nada que hacer. Su mente vagando. Ahí también entra en juego el otro adagio. Una mente desocupada es el taller del diablo. Su mente desocupada. Su mano no está en nada. Y ahí viene el diablo y monta su taller. La puerta está abierta para que entre toda clase de pecado. Porque el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Dice Proverbio 18:9. El que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Y Cristo lo confirma en Mateo 12:30. El que conmigo no recoge, desparrama. Porque no hay punto neutro. Por ende, procuremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Quien dijo a su mamá en Lucas 2:49 y a José también: no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si tú eres de los que descuidan los negocios de Dios para estar ocioso, el enemigo te va a hacer una mala jugada y será fatal para tu vida.